Buenas tardes, estimados radioescuchas. Les saluda Caterina Chatzky. Les recuerdo que estamos transmitiendo el programa 245 dedicado a las efemérides, músicos, artistas y acontecimientos de cada día. Hoy es martes 28 de abril, martes de entrevista. Y hoy me acompaña Lucía Leandro, música y especialista en literatura, quien desde hace tiempo estudia, trabaja y reside en Barcelona. Lucía, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Caterina. Gracias por invitarme. De verdad, es un honor también para nosotros. Lucía. No, el honor es mío. Lucía, y aunque el programa está saliendo el día 28 de abril, tenemos que decir a nuestro público que lo estamos haciendo días antes, es decir, el 23 de abril, precisamente en el Día Internacional del Libro. Y me parece tener esta invitada en el Día Internacional del Libro, bueno, es un honor. Y no en vano hemos escogido ese día para grabar el programa, cual tiene mucho significado para los, imagino, bibliófilos, ¿verdad? Así son. Ajá. Es decir, aficionados por los libros. Lucía, desde su punto de vista, ¿qué representa ese día, 23 de abril? Primero que todo, agradecer nuevamente la oportunidad de estar hablando con usted. Tengo un cariño especial hacia la Universidad de Costa Rica, institución de la que yo soy fruto, orgullosamente. También con el placer de tenerla a usted, que fue una querida amiga y profesora, y Radio Universidad, en la cual yo también estuve en algún momento colaborando, a la cual también le tengo muchísimo cariño. Con respecto a la pregunta que usted me hace, ¿qué representa el 23 de abril para un bibliófilo o una persona aficionada a los libros? Bueno, le puedo decir que para mí significa muchísimas cosas. Desde mi experiencia como costarricense, digamos, antes de residir acá en Barcelona, era el día en el cual se podía hacer de manera abierta una celebración acerca de algo que es muy importante en la vida de muchísimas personas, que es la afición a la lectura, afición de la cual yo siempre me he sentido parte desde muy niña, debo decirlo, gracias a mi madre, que es una incansable lectora y a la cual le agradezco este gusto y esta pasión por la literatura. A nivel académico, hace unos años, como usted lo dice, además de mi actividad como músico, yo me he dedicado a la literatura como investigadora, sobre todo a la literatura fantástica y de América Central. Desde ahí, bueno, podemos decir que es un día que a nivel internacional representa el fallecimiento de dos escritores importantes, que como sabemos es Miguel de Cervantes, que realmente falleció en teoría el 22 de abril, y William Shakespeare el 23 de abril, ambos en 1616. A eso habría que agregar también que en América Latina fallece el Inca Garcilaso de la Vega, que también fallece un 23 de abril de 1616. No es casualidad entonces que se celebre el Día Mundial del Libro en una fecha en la que fallecen tres grandes autores de la literatura del siglo XVII. También como residente de Barcelona, y dentro ya de lo que es la cultura catalana, además del Día Internacional del Libro, se celebra el Día de Sant Jordi, que es una celebración catalana que además de promover la difusión de libros, tiene un conjunto de actividades, de tradiciones que tienen que ver con una leyenda de San Jorge, en catalán Sant Jordi, que rescata a una princesa, que también ahora en estos tiempos en que todas las historias se están resignificando desde el feminismo, se ha venido a darle otro significado a lo que es atacar a un dragón, salvar a una princesa. Sin embargo, es una tradición muy importante y muy bonita dentro de la cultura catalana, porque hoy es como el San Valentín en Cataluña, digamos, el Sant Jordi, y se tiene la costumbre de regalar rosas y de regalar libros. Entonces, también me atrevería a decir que es uno de los días más importantes dentro de la cultura catalana. Por ejemplo, usted está hablando de la cultura catalana y cómo se celebra hoy, precisamente en este, digamos, momento de crisis mundial. ¿Cómo se celebra este día? En realidad, desde iniciativas
virtuales, como comprar libros a través de páginas web. Se ha hecho una página web de soporte a librerías independientes desde la Generalitat de Cataluña para que se compre, se le dé soporte a estas librerías y se pueda recoger los libros una vez haya pasado la pandemia. También se están haciendo muchas actividades como videoconferencias, presentaciones de libros, actividades en canales de YouTube. Y la otra propuesta es que, a pesar de que se está haciendo toda una serie de celebraciones a nivel virtual, cuando uno sale a la calle hay balcones decorados con dragones, con flores, recordando la celebración. También se supone que si todo mejora, que esperemos que sí, la celebración se va a pasar, si no me equivoco, para el 23 de junio, o no, julio, 23 de julio me parece, donde se va a hacer, digamos, como la celebración que se haría este día, digamos, que normalmente se hace, que se ponen puestos en la calle para que la gente pueda comprar libros, también para que se puedan comprar rosas y bueno, uno entre sus amigos, entre sus familiares, pues se da un intercambio de rosas y de libros también. Lucía, pero cuando nosotros conversamos, digamos, no conversamos, escribimos mensajes, ¿verdad? Antes de nuestro encuentro ahora en las redes, usted me dijo que aquí en este día nos faltan algunos datos. Es decir, me sugirió que, bueno, como había una ausencia de escritoras y autores centroamericanos. Y precisamente nos conversó acerca de Amparo Dávila, escritora mexicana que acaba de fallecer, y a Carmen Lira, sobre cuentos de mi tía Panchita, que cumple este año 100 años de publicación. A ver, cuéntenos precisamente de estos dos acontecimientos. Ok, con respecto a Amparo Dávila, es una escritora mexicana que, como usted lo indica, falleció el 18 de abril de este año. Ella nació el 21 de febrero de 1928, es premio Javier Villaurrutia del 2015 y desde, no, creo que es 2014, hay un premio nacional en México llamado Amparo Dávila para la difusión y la creación del cuento fantástico mexicano. Es una autora muy prolífica. Dentro de los textos más importantes de la autora se encuentra Árboles Petrificados de 1977, Música Concreta de 1961 y Tiempo Destrozado de 1959, si no me equivoco. Todos estos son textos, son cuentos que están recopilados, la última edición, por el Fondo de Cultura Económica. En esta edición, donde hay una compilación de todas las obras de la autora en un solo libro. Es una autora súper importante dentro de la literatura contemporánea, del género fantástico, del género también que se ha denominado como lo insólito o lo inusual, por ofrecer otro tipo de lectura a la realidad. También ha sido un género que por algún momento en América Latina fue representado sobre todo por hombres, por escritores como Jorge Luis Borges, como Julio Cortázar, incluso como Adolfo Bioy Casares, y que las mujeres, por una situación histórica de visibilización, también quedaron un poco olvidadas. No es que no existieran, incluso en la antología de literatura fantástica que generó Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, la otra gran compiladora es Silvina Ocampo, una de las grandes escritoras argentinas que ha pasado a la historia, a pesar de ser la misma esposa de Adolfo Bioy Casares, porque era mujer y en un tiempo determinado histórico ser escritora ya implicaba un margen de censura o de menos visibilización por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante hablar de ella, no solo por su fallecimiento, sino por visibilizar la obra de una autora de la altura de cualquiera de ellos, me atrevo a decir, de la altura de Julio Cortázar, de la altura de Jorge Luis Borges, porque su producción es bastante amplia, muy buena, muy reconocida, y creo que es importante visibilizar en estos momentos. ¿Sí? Lucía, y tal vez a mí sí me gustaría que nos leyera precisamente el cuento El huésped, ¿verdad? Que usted nos propuso. Sí. Pero claro, antes de leer, espérese, yo voy a pasar a otra red que digamos, que ponga más atención a su voz. Un momentito.
Vamos a ver. ¿No? Sí. Creo que, no, espérese. Ahora sí, vamos a leer precisamente este cuento, El huésped. El huésped. Probamos el Ok, micrófono, a ver. ok. El huésped de Amparo Dávila. Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de 3 años de matrimonio. Teníamos 2 niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble, que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad, un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo. Me inspiraba desconfianza y horror. Es completamente inofensivo, dijo mi marido mirándome con marcada indiferencia. Te acostumbrarás a su compañía y, si no lo consigues, no hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. No fui la única en sufrir con su presencia. Todos los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba en los quehaceres, su hijito, sentíamos favor de él. Solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Desde el primer día mi marido le asignó el cuarto de la esquina. Era esto una pieza grande, pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes yo nunca la ocupaba. Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación. Como era bastante oscura, se acomodaba a sus necesidades, dormía hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba. Perdí la poca paz de que gozaba en la casona. Durante el día, todo marchaba con aparente normalidad. Yo me levantaba siempre muy temprano, vestía a los niños que ya estaban despiertos, les daba el desayuno y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento que eran frecuentes. Tener arreglado una casa tan grande y cuidado el jardín, mi diaria ocupación de la mañana, eran tarea dura. Pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba, por las tardes, sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños, entre el perfume de las madreselvas y de las bugambilias. En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias y heliotropos. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas, callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Yo no podía dejar de mirar, de vez en cuando, hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo veces que cuando estaba preparando la comida, veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña. Lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto, como si nada hubiera pasado. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Nunca se acercaba a ella ni la perseguía. No hacía a los niños y a mí. A ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre. Cuando salía de su cuarto comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pueda vivir. Se situaba siempre en un pequeño cenador enfrente de la puerta de mi cuarto. Yo no salía más. Algunas veces, pensando que aún dormía, yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños. De pronto lo descubría en algún oscuro rincón del corredor, bajo las escaleras, bajo las enredaderas. Allí está ya, Guadalupe, gritaba desesperada. Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos. Nos parecía que al hacerlo, cobraba realidad aquel ser tenebroso. Siempre decíamos, allí está, ya salió, está durmiendo, él, él, él. Solamente hacía 2 comidas, una cuando se levantaba al anochecer y otra tal vez en la madrugada antes de acostarse. Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja.
puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto, pues la pobre mujer sufría el mismo terror que yo. Toda su alimentación se reducía a carne, no probaba nada más. Cuando los niños se dormían, Guadalupe me llevaba la cena al cuarto. Yo no podía dejarlos solos, sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo. Una vez terminadas sus tareas, Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba sola, contemplando el sueño de mis hijos. Como la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta, no me atrevía a acostarme, temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarnos. Y no era posible cerrarla. Mi marido llegaba siempre tarde y al no encontrarla abierta habría pensado, y llegaba bien tarde, que tenía mucho trabajo, dijo alguna vez. Pienso que otras cosas también lo entretenían. Una noche estuve despierta hasta cerca de las 2 de la mañana, oyéndolo afuera. Cuando desperté, lo vi junto a mi cama, mirándome con su mirada fija, penetrante. Salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche. No había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscuras, sabiendo que en cualquier momento él se libró del golpe y salió de la pieza. La lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe, que acudió a mis gritos, habría ardido toda la casa. Mi marido no tenía tiempo para escucharme, ni le importaba lo que sucediera en la casa. Solo hablábamos lo indispensable. Entre nosotros, desde hacía tiempo, el afecto y las palabras se habían agotado. Vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo. Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón, donde lo acostaba durante el día. Fui a verlo varias veces, dormía tranquilo. Era cerca del mediodía. Estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegué al cuarto, lo encontré golpeando cruelmente al niño. Aún no sabría explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré a la mano y lo ataqué con toda la furia contenida por tanto tiempo. No sé si llegué a causarle mucho daño, pues caí sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado, me encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y de araños que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente el niño no murió y se recuperó pronto. Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola. Si no lo hizo, fue porque era una mujer noble y valiente que sentía gran afecto por los niños y por mí. Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza. Cuando conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo llevara, alegando que podía matar a nuestros niños, como trató de hacerlo con el pequeño Martín. Cada día estás más histérica. Es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te he explicado 1000 veces que es un ser inofensivo. Pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido, de él, pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles. Sin amigos ni parientes a quienes recurrir, me sentía tan sola como un huérfano. Mis niños estaban atemorizados, ya no querían jugar en el jardín y no se separaban de mi lado. Cuando Guadalupe salía al mercado, me encerraba con ellos en mi cuarto. Esta situación no puede continuar, le dije un día a Guadalupe. Tendremos que hacer algo y pronto, me contestó. ¿Pero qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, pero con un odio. Sus ojos tenían un brillo extraño, sentí miedo y alegría. La oportunidad llegó cuando menos la esperábamos. Mi marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios. Tardaría en regresar, según me dijo, unos 20 días. No sé si él se enteró de que mi marido se había marchado, pero ese día despertó antes de lo acostumbrado y se situó frente a mi cuarto. Guadalupe y su niño durmieron en mi cuarto y por primera vez pude cerrar la puerta. Guadalupe y yo pasamos casi toda la noche haciendo planes. Los niños dormían tranquilamente. De cuando en cuando oíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia. Al día siguiente dimos de desayunar a los 3 niños y para estar tranquilos y que no nos estorbaran en nuestros planes, los encerramos en mi cuarto. Guadalupe y yo teníamos muchas cosas por hacer y tanta prisa en realizarlas que no podíamos perder tiempo ni en comer. Guadalupe cortó varias tablas grandes y resistentes, mientras yo buscaba martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas. Conteniendo la respiración, bajamos los pasadores, después cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajábamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente. No hizo entonces ruido, parecía que estaba dormido profundamente.
Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta, tirándose contra ella, gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Eran terribles los gritos. A veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que hubiera muerto. Si lo encontrara así, su resistencia fue mucha. Creo que vivió cerca de 2 semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido, ni un lamento. Sin embargo, esperamos 2 días más antes de abrir el cuarto. Cuando mi marido regresó, lo recibimos con la noticia de su muerte repentina y desconcertante. Sí, es bastante terrorífico este cuento. Ayer lo escuché en otra interpretación de unos mexicanos y no me ha impactado tanto como, por ejemplo, usted leyéndolo. Parece ser que tiene mucho más de cerca el tema, porque estaba leyendo precisamente un muchacho, sí, en YouTube, sí, también había Un una lectura. mexicano, me imagino, Alberto Chimal y su esposa, sí, un escritor de literatura de terror y ciencia ficción, sí. Sí, 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 pero no, sí, es el que estaba leyendo, pero no, yo no sentía, digamos, precisamente esa presencia, ¿verdad? Presencia de este miedo y de la situación que no se puede solucionar. Bueno, ahora sí, seguimos adelante. Entonces usted nos contó precisamente sobre Carmen Lira, ¿verdad? Y sus Sí. cuentos de mi tía Panchita, que cumple este 2020 100 años de publicación. Y cuéntenos precisamente qué significa Carmen Lira y sus cuentos para la literatura costarricense y si estos cuentos son reconocidos, digamos, en otros países, digamos, como España. Bueno, con respecto a Carmen Lira, yo debo decir que tengo un apego personal porque creo que mis primeras experiencias lectoras yo las recuerdo con los cuentos viejos de María Leal de Noguera y con cuentos de mi tía Panchita, de Carmen Lira. Creo que fue lo primero que mi madre me leyó y lo primero que yo aprendí a leer probablemente. Entonces, bueno, creo que así como yo, muchos costarricenses hemos crecido con un acervo literario que se nutre mucho de la literatura de Carmen Lira. Carmen Lira, además de su actividad política, de su actividad pedagógica, fue una gran escritora de literatura infantil, o sea, dentro del imaginario costarricense. Es una figura súper importante, mujer miembro del Partido Comunista, desafortunadamente fallecida en México en 1949, al igual que las otras dos grandes escritoras costarricenses, Yolanda Oramuno y Eunice Odio. Eh, Carmen Lira, bueno, debo decir que me imagino que no es un secreto, la literatura costarricense y la literatura de América Central en España pasan prácticamente desconocidas. Debo reconocer la labor de, por ejemplo, la Red Europea de Investigaciones sobre Centroamérica, REDISTA, que se encarga de visibilizar la literatura de América Central. Investigadores como Alexandra Ortiz Wallner, como Tania Pleites Vela, como Dan Teliano, como Werner Mackenbach, que trabaja en la Universidad de Costa Rica, hacen un gran trabajo de difusión de la literatura de América Central acá en Europa. Sin embargo, realmente habemos pocos investigadores en este momento que estamos trabajando acerca de esta literatura, porque muchas veces pasa invisibilizada por lo que, bueno, Beatriz Arlo, una teórica de la literatura argentina, denomina la periferia de la periferia, ¿no? Nosotros, América Central, entramos dentro de un imaginario que viene desde prácticamente el Cono Sur, para decirlo de una manera sencilla, para muchas personas en el continente europeo, América Latina es Argentina, Chile y puede ser que México. Y todo eso se considera Sudamérica. Entonces, dentro de un imaginario europeo, muchas veces la literatura de América Central es invisibilizada. Por eso creo que es importante la labor de investigadores que estén visibilizando y dando a conocer literatura de América Central, también escrita por mujeres, que es de alta calidad y que, bueno, que por estas zonas, digamos, por estas latitudes,
no se da a conocer. Con respecto a cuentos de mi tía Panchita, bueno, sí, como usted lo dijo, estamos celebrando los 100 años de la publicación del texto. Yo creo que es un texto fundacional en la literatura infantil costarricense, igual que los cuentos viejos de María Leal de Noguera, desde todas las fábulas que tienen que ver con Tío Conejo, que es una, no sé, un tipo de literatura en clave acerca de la agrupación sindical, incluso si lo queremos ver así, hasta la primera parte de Cuentos de mi tía Panchita, que es una versión, digamos, hace un tipo de costarriqueñismo de literatura europea. Por ejemplo, La casita de las torrejas es una referencia al cuento de los hermanos Andersen, Hansel y Gretel, por decirlo, por poner un ejemplo, digamos. Entonces, bueno, creo que es un texto de carácter fundacional en la literatura infantil y creo que es importante visibilizar el trabajo de Carmen Lira desde su actividad política en un momento en que ser mujer y ser de una inclinación que en Costa Rica era bastante perseguida, es importante. Su trabajo como pedagoga, tiene trabajos alrededor de visibilizar la necesidad de la educación de los niños, la precariedad en la que vivía la niñez costarricense cuando ella fue pedagoga, y además la importancia que ella le dio a la literatura de ficción dentro de su obra. ¿Usted quiere leer algún cuento o seguimos conversando más bien de su trayectoria? Cuénteme, ¿cómo es el Bueno, plan? yo creo que la mejor manera de homenajear a un autor o una autora es leer su obra, que va a ser mejor que todo lo que yo pueda decir. Entonces, bueno, si a usted le parece, podemos leer un cuento pequeñito de Carmen Lira. ¿Sí? Está bien, está bien. Ok, yo voy a escoger uno de mis favoritos. Es uno de los favoritos de mi madre. Podría, creo, leerlo de memoria. La flor del olivar. Cuentos de mi tía Panchita, de Carmen Lira. En un país muy lejos de aquí, había una vez un rey ciego que tenía 3 hijos. Lo habían visto los médicos de todo el mundo, pero ninguno pudo devolverle la vista. Un día pidió que lo sentaran a la puerta de su palacio a que le diera el sol. Él sintió que pasaba un hombre apoyado en un bordón, quien se detuvo y le dijo: Señor rey, si usted quiere curarse, lávese los ojos con el agua donde se haya puesto la flor del olivar. El rey quiso pedirle explicaciones, pero el hombre se alejó, y cuando acudieron los criados a las voces de su amo y buscaron, no había nadie en la calle ni en las vecindades. El rey repitió a sus hijos la receta y ofreció que su corona sería de aquel que le trajera la flor del olivar. El mayor dijo que a él le correspondía partir primero. Buscó el mejor caballo del palacio, hizo que le prepararan bastimento para un mes y partió con los bolsillos llenos de dinero. Anda y anda y anda hasta que llegó a un río. A la orilla había una mujer lavando, que parecía una pordiosera, y cerca de ella un chiquito, flaquito, como un pijije, y que lloraba que daba compasión oírlo. La mujer le dijo al príncipe: Señor, por amor de Dios, deme algo de lo que llevan sus alforjas. Mi hijo está llorando de necesidad. Que coma rayos, que coma centellas ese lloreta. Todo lo que va en las alforjas es para mí. Y continuó su camino, pero nadie le dio razón de la flor del olivar. Se devolvió y en una villa que había antes de llegar a la ciudad de su padre, se metió a una casa de juego y allí jugó hasta los calzones. Al ver que pasaban los días y no regresaba el príncipe, partió el segundo hijo bien provisto de todo. Le ocurrió lo que al hermano: vio a la mujer lavando, con un niño esmorecido a su lado. Le pidió de comer, y es que era tan mal corazón como el otro, le respondió: que coma rayos, que coma centella. Yo no ando alimentando hambrientos. Tuvo que devolverse porque en ninguna parte le daban noticia de la flor del olivar. Se encontró con su hermano que lo entotorotó a que se quedara jugando su dinero. Por fin, el último hijo del rey, que era casi un niño, salió a buscar la flor del olivar. Tomó el mismo camino que sus hermanos y al llegar al río encontró a la mujer que lavaba y al niño que lloraba. Preguntó por qué lloraba el muchachito y la mujer le contestó que de hambre. Entonces el príncipe bajó de su caballo y buscó de lo mejor que había en sus alforjas y se lo dio a la pordiosera. En su tacita de plata vació la leche que traía en una botella.
Con sus propias manos desligó uno de los panes que su madre, la reina, había amasado. Puso al niño en su regazo y le dio con mucho cariño las sopas preparadas. Luego lo durmió, lo envolvió en su capa y lo acostó bajo un árbol. La mujer, que no era otra que la Virgen, le preguntó en qué andenes andaba y le contó el motivo de su viaje. Si no es más que eso, no tiene usted que dar otro paso, le dijo la Virgen. Levante esa piedra que está al otro lado de mi hijito y ahí hallará la flor del olivar. Así lo hizo el príncipe. En una cuevita que había bajo la piedra estaba la flor que parecía una estrella. La cortó, besó al niño, se despidió de la mujer, montó a caballo y partió. Al pasar por donde estaban sus hermanos, les enseñó la flor. Ellos lo llamaron y lo recibieron con mucha labia. Lo convidaron a comer y mientras fue a desencillar su caballo, ellos se aconsejaron. En la comida le hicieron beber tanto vino que se embriagó. Cuando estuvo dormido, se lo llevaron al campo, lo mataron, le quitaron la flor y lo enterraron. Sin querer, le dejaron los deditos de la mano derecha fuera de la tierra. Los príncipes volvieron donde su padre con la flor, que fue puesta en agua en la que se lavó el rey sus ojos, que al punto vieron. Entonces dijo a sus hijos que al morir, su inmenso reino se dividiría en dos y así ambos serían reyes. Entre tanto, los deditos del cadáver retoñaron y nació allí un macizo de cañas. Un día pasó un pastor y cortó una caña e hizo una flauta. Al soplar en ella, se quedó sorprendido al oír cantar así: no me toques, pastorcito, ni me dejes de tocar, que mis hermanos me mataron por la flor del olivar. El pastor fue a enseñar la flauta maravillosa y los que la oyeron le aconsejaron que se fuera a la ciudad y que allí todo el mundo pagaría por oírla. Así lo hizo y a los pocos días no se quedaba en la ciudad quien no anduviera en busca del pastor, dueño de aquel instrumento maravilloso. Llegó la noticia a oídos del rey y éste hizo llevar al palacio al pastorcito. Al oír la flauta, recordó la voz de su hijo menor a quien tanto amaba y del que nunca había vuelto a saber nada. Pidió al pastor la flauta y se puso a tocarla y con gran admiración de todos, la flauta cantó así: no me toques, padre mío, ni me dejes de tocar, que mis hermanos me mataron por la flor del olivar. El rey se puso a llorar. Acudieron la reina y los príncipes. El rey pidió a la reina que tocara la flauta, que entonces dijo: no me toques, madre mía, ni me dejes de tocar, que mis hermanos me mataron por la flor del olivar. El rey quiso que su hijo segundo tocara. Todos vieron que los dos príncipes estaban pálidos y con las piernas en un temblor. El príncipe trató de negarse, pero el rey lo amenazó. La flauta cantó: no me toques, hermano mío, ni me dejes de tocar, que aunque tú no me mataste, me ayudaste a enterrar. El príncipe mayor, por orden de su padre, tuvo que tocar la flauta. No me toques, perro ingrato, ni me dejes de tocar, que tú fuiste el que me mataste por la flor del olivar. El pobre rey mandó a meter a sus hijos en un calabozo y él y la reina se quedaron inconsolables por toda la vida. Lucía, quería preguntar, digamos, escuchando este cuento, bueno, hay mucha intertextualidad, ¿verdad? En este cuento hay muchas regiones, como usted nos está contando, así también recordando el cuento de Andersen, ¿verdad? Hans Andersen. Hay algunos estudios precisamente sobre esto, ¿verdad? O sea, ¿qué hay aquí de Costa Rica? ¿Qué hay de otros lados? ¿Hay algunos estudios que podemos Sí, analizar? bueno, yo no soy especialista en literatura infantil, pero sé que Cuentos de mi tía Panchita ha sido un texto bastante estudiado. El investigador de la Universidad de Costa Rica, el profesor Carlos Rubio, que además es escritor, creo que ha investigado bastante acerca del tema. Sí, hay todo un tejido de intertextualidades en los textos de Carmen Lira, específicamente en Cuentos de mi tía Panchita. Y bueno, creo que desde la figura de Borges, que creo que un día en el que estamos celebrando el libro, no puede pasar inadvertida. Alguien que se nutrió de William Shakespeare, alguien que se nutrió de Miguel de Cervantes,
y que vino a socavar también tanto la figura de la literatura escrita por sí mismo, ya con su archiconocido texto, Pierre Menard, autor del Quijote, y toda la cuestión de la autoría y cómo los escritores eh, se valen de la tradición, se valen de un canon, se valen de un acervo literario y lo resignifican y lo realimentan, también lo retroalimentan. Creo que Carmen Gira está en esa misma tradición de esa literatura que es producto de un contexto, que se alimenta y que a partir de ahí también hace una propia versión a partir de la situación que se vivía en la Costa Rica de principios del siglo XX, claro que sí. Ahora sí, Lucía, muchas gracias por esta información, ¿verdad? Para nuestros radioescuchas, pero sí me gustaría hablar sobre usted. Bueno, todavía no hemos llegado a este punto, pero sí me gustaría decir a nuestros radioescuchas que en la actualidad Lucía está cursando doctorado en estudios lingüísticos, literarios y culturales en la Universidad de Barcelona. También acaba de terminar en el año 18 máster en teoría de la literatura y literatura comparada. También estudió viola, ¿verdad? Tanto en Estados Unidos, pero bueno, su licenciatura en docencia para ser aplicada en música es de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? En viola. O sea, es decir, aquí estamos viendo también muchos intertextos, ¿verdad? Dos carreras totalmente que claro que sí conviven entre sí. Literatura y música siempre andan muy a la mano. Sabemos que poesía y música es lo mismo, uno dicho con palabras, metáforas con palabras y aquí metáforas con sonidos. Y bien, ahora sí, cuéntenos cómo conviven en su vida esas dos carreras. Bueno, no se me da muy bien hablar de mí, pero bueno, vamos a hacer un poquito de recuento. Bueno, como usted lo dice, yo creo que la literatura y la música tienen más puntos en común de lo que la gente cree. Yo, bueno, también tengo que decir que en la Universidad de Costa Rica realicé estudios en la maestría en literatura latinoamericana y debo agradecer muchos de mis conocimientos y mucho de mi enfoque de investigación a la profesora en este momento pensionada, Virginia Camaño Morúa, una gran investigadora de la literatura fantástica en América Latina. Creo que la literatura y la música son lenguajes con un distinto canal, pero que es exactamente lo mismo. En algún momento de mi carrera, yo creía que estaba haciendo un corte y me acuerdo que muchos investigadores, sobre todo del área de los estudios culturales, del área de la literatura comparada, también creo que en Costa Rica todavía tenemos muy compartimentados los conocimientos, entonces los músicos nos dedicamos a la música y los filólogos nos dedicamos a la filología, y en otros lugares no es así. En otros lugares creo que se está cada día más incentivando a un tipo de profesional interdisciplinario, a un músico que pueda hacer una lectura de sus conocimientos musicales de la poesía, como usted lo dice. O sea, género que desde Safo se sabe que estaba completamente junto, que poesía era un término que incluía música y palabra. La poesía en la época de Safo no era impensable, solamente la palabra estaba completamente ligada a la música. Entonces creo que en mi vida confluyen porque dialogan. Yo trato, cuando empecé mi máster en literatura comparada, que lo que trata es de establecer diálogos entre distintas literaturas. En un primer momento de mi máster, yo intenté eso, establecer relaciones. Por ejemplo, en algún momento analicé El Cardenio, que es una obra perdida de William Shakespeare y de John Fletcher, que se supone se nutre del Cardenio, personaje del Quijote de Cervantes, y que un escritor argentino, Carlos Gamerro, utilizó como base de una novela que se llama específicamente El Cardenio. Incluso creo que hay una ópera que lleva este mismo nombre y que se toca sobre todo en interpretación histórica.
Entonces, empecé a realizar un trabajo en el que trataba de hacer un enfoque entre obras literarias y obras musicales. También analicé desde la literatura de viajes o literatura de inmigración, la ópera Dido y Eneas. También analicé literatura o también películas que tenían que ver con personajes musicales. Por ejemplo, la película Muerte en Venecia, que es un libro de Thomas Mann, que después fue adaptada por Visconti, que Visconti decide, en lugar de hacer el personaje principal un escritor, decide hacerlo un músico inspirado en la vida de Gustav Mahler. Así comencé y poco a poco me fui separando un poquito más del análisis entre música y literatura y decidí enfocar mi investigación en la literatura de escritoras de América Central. Por un gusto personal, soy fanática, consumidora de la literatura fantástica de América Latina, desde Jorge Luis Borges, que siempre en mi vida está plena de libros de él. Aquí tengo uno, por ahí tengo otro, por aquí tengo las obras completas. O sea, es un escritor que consumo muchísimo, que está muy presente en mi vida. Desde él hasta distintos escritores, sobre todo de América Latina, que es lo que más me interesa, porque en algún momento me interesó la teoría decolonial, que no solamente la gente de literatura trabaja, sino que también hay muchos músicos haciendo un trabajo de colonizar el conocimiento se nos ha dado desde el norte global, América Latina, y que estamos tratando de ofrecer una lectura desde nuestro lugar de enunciación, como lo dice Walter Miñolo, gran estudioso de la obra del Inca Garcilaso de la Vega, sobre todo de los comentarios reales. Entonces, por una cuestión sí, de inclinación personal, comencé a ver un tipo de relación entre la literatura fantástica y toda esta teoría decolonial, que también dentro de este tipo de teorías, el feminismo, la violencia de género, que es un tema que se está, por dicha, visibilizando muchísimo en este momento, no por eso que está dejando de pasar más, o sea, que es una situación que se sufre mucho, no solo en el entorno latinoamericano, sino que alrededor del mundo. Y empecé a establecer una conexión entre contextos convulsos de violencia latinoamericana y literatura de ficción, sea fantástica o de ciencia ficción, que buscaban hacer un tipo de testimonio desde lo que se denominan géneros no miméticos, o sea, desde un lugar que no podemos describir como real, pero que sí es referencial. Al respecto, hay un investigador italiano-guatemalteco llamado Dante Liano, que esta característica de la literatura, sobre todo en América Central, él la denomina violencia oblicua. Y es una manera en la que los escritores, también por una cuestión de temor a la censura, de temor a toda la violencia que se estaba produciendo, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX en América Central, tuvieron que disfrazar su testimonio y darle una lectura nueva también a un género que había sido también dentro de la visión de algunos escritores agotados. Entonces, por ese lado, yo me empecé a investigar y me empezó a interesar. En mi tesis de máster, entonces, yo analicé la relación entre la literatura fantástica y la violencia entre escritoras de América Latina. Y escogí un caso de cada una de las regiones de América Latina. Escogí del Caribe a la escritora cubana María Elena Llana, de América del Norte a Amparo Dávila, de Centroamérica Claudia Hernández, y toda Sudamérica, que me hubiera gustado separarla entre Cono Sur y área andina, pero bueno, por cuestiones de espacio en la tesis no lo pude hacer, y de toda Sudamérica a la escritora argentina Mariana. Esa fue mi tesis de máster. Lucía, precisamente que viendo sus trabajos, Claudio Hernández, ¿verdad? Aparece muy a menudo, ¿verdad? En sus trabajos. Y creo que tal vez, y yo sé que usted preparó un cuento para nosotros, porque bueno, primeramente, como usted dice, no la conocemos, por lo menos yo la conocí ayer, precisamente cuando usted me envió algún trabajo. ¿Nos puede contar precisamente de Claudio Hernández, de dónde es ella
y bueno, y aquí mi perra Luna nos está acompañando. Bueno, el mío estaba haciendo ruido también por ahí. Sí, Claudia Hernández, bueno, yo me atrevo a decir que es una de las escritoras de América Central más contemporáneas, más importantes. Ella es salvadoreña, nació en San Salvador en 1975. Ha recibido varios premios, sobre todo en Europa, el Juan Rulfo en 1998, otorgado por Radio Francia, y en 2004 el premio Anna Segers, otorgado a narradores jóvenes en Alemania. Ella, sobre todo, es una escritora de cuentos. Dentro de su colección está este libro, que es el que voy a leer, se llama De Fronteras, editado en Guatemala. Tiene dos, o al menos que yo tenga, dos libros más de cuentos, Causas Naturales, este que tengo acá, y Olvida Uno, que todos son de relato que dialogan con lo terrorífico y lo fantástico. Además de eso, ella ha publicado recientemente dos novelas, Rosa Tumba Quema, que no tiene, se aleja un poco de la literatura no mimética, y otra que trata como de hablar acerca de la cuestión del género en un texto que fue publicado en Colombia por una editorial que hace un gran trabajo llamada Laguna Libros. El texto se llama El Verbo J. Habla acerca del SIDA, de la inmigración, de la transexualidad. Es una gran escritora, es por los investigadores centroamericanos bastante analizada. Sin embargo, el gran problema que tiene América Central es que no disponemos de una red de difusión interna que permita a un costarricense, por ejemplo, acceder a la literatura de una escritora salvadoreña. Yo los textos que tengo, uno, cuando yo estudiaba la maestría en literatura latinoamericana, ella llegó a dar un seminario invitada por mi profesora Virginia Camaño Morúa y por la Escuela de Filología. Los otros dos los he conseguido en los Estados Unidos, porque en Costa Rica, no, uno lo conseguí en la Feria del Libro de Madrid por una editorial salvadoreña que se llama Índole, y el otro lo conseguí en los Estados Unidos. Entonces creo que ese es uno de los primeros problemas, las redes de publicación que realmente son escasas y los esfuerzos que se hacen que son bastante intensos. Quiero decir que, por ejemplo, en Costa Rica está el trabajo de la editorial Encino Ediciones, que justo estoy leyendo un libro de la escritora boliviana Liliana Colanzi. Esta editorial está haciendo una gran labor a nivel editorial en Costa Rica, y así lo hace en El Salvador Índole Editores, también lo hace Piedra Santa en Guatemala, pero que es difícil. Uruk Editores en Costa Rica, es difícil acceder a muchísimos textos. Entonces, creo que es normal, desafortunadamente, en nuestra región, que haya un total desconocimiento acerca de escritores de América Central, los cuales deberían de ser parte vital dentro de nuestro currículum académico, porque si leemos a un Goethe o si leemos a un Faulkner, por cercanía geográfica deberíamos leer y estar al tanto de la situación que vivió las personas en la Guerra Civil de El Salvador, lo que pasó en el genocidio en Guatemala a través de la literatura de Rodrigo Rey Rosa, la situación de la revolución sandinista a través de Gioconda Belli, y no lo conocemos. Lo digo desde mi persona, porque tuve que hacer un trabajo de construcción y empezar a acercar cosas que geográficamente estaban muy cerca de mí, pero por una cuestión de redes, en mi imaginario eran completamente lejanas. Entonces, esa fue, digamos, cuando yo me di cuenta de esta situación, decidí enfocar mi tesis en América Central, también como un ejercicio de mí misma, de acercarme a la región de la que formo parte, y también para que mi trabajo diera un granito de arena acerca de la difusión de la literatura de América Central aquí en Europa, que es donde actualmente resido, porque creo que merece visibilización y porque creo que es de mucha calidad. Lucy, y precisamente tal vez antes de terminar con la lectura del cuento de Claudio Hernández, me gustaría preguntar, precisamente usted tiene un negocio o acaba de abrir un negocio en Costa Rica. Cuéntenos, y tal vez por ahí podemos precisamente conseguir la literatura que, como usted dice, es invisibilizada por muchos de nosotros.
Cuéntenos sobre su negocio. Sí, bueno, hace poquitos meses, y bueno, y debo decir que por toda la cuestión de la pandemia del COVID-19, en este momento estamos, por ejemplo, en el área que me toca a mí, que es el área de la literatura, un poquito retrasados, porque bueno, el COVID ha venido a retrasar la vida de todo el mundo, no es un secreto para nadie, pero sí, en mi familia y yo, específicamente mi hermano, Bernardo Leandro Hernández, es el administrador de un proyecto que se llama Casa Tomada. Casa Tomada es una cafetería, librería que se encuentra en Paraíso de Cartago, lugar del que yo soy oriunda. Lo que intentamos es ofrecer un espacio no solamente para el consumo, sino que ofrecemos que sea un espacio para, además del consumo de alimentos y bebidas, un lugar para el consumo de la cultura. Entonces, en una segunda etapa, lo que queremos hacer es proponer un espacio donde se puedan ofrecer talleres de escritura creativa, talleres de análisis de texto, talleres de cuentos infantiles y además un proyecto de librería que en este momento es con libros usados que vamos a importar desde Europa, pero que también a un mediano largo plazo queremos establecer vínculos con editoriales, tanto nacionales como centroamericanas o de Sudamérica, para la difusión de este montón de literatura que queda invisibilizada por literatura del canon, por literatura bestseller, que a veces es lo que más se encuentra, digamos, en librerías de alto calibre, que no por eso desmerito su trabajo. Cualquier librería en este momento que se dedica a la cultura es un trabajo muy importante, pero no es un tipo de literatura que a mí me interese. Me interesa sobre todo generar un espacio para esa literatura que es de difícil acceso. Entonces, estamos en este proyecto, estamos iniciándolo. Ya le digo, bueno, el COVID nos ha venido a retrasar un poco, pero igual estamos haciendo todo el esfuerzo posible para sacar adelante todas estas ideas a mediano, largo plazo. En un largo plazo aún más, dentro de mis proyectos personales, me gustaría tener una editorial que pudiera incluso editar, en lugar de exportar los libros desde otra zona, pues editar en Costa Rica esta literatura que no llega allá y ser un canal de difusión también. O sea, ese sería, digamos, un proyecto personal un poco más a futuro, pero bueno, ahí está siempre sonándome en la cabeza, porque creo que además del trabajo de investigación, el trabajo de difusión cultural a partir de una red editorial, me parece muy importante. Sin embargo, digo, reconozco el trabajo que en este momento están haciendo editoriales como Encino Ediciones, como la librería Libros Dubós, que están haciendo un trabajo de difusión de la literatura muy grande. En Grecia la Escalera Ilustrada también, o sea, y que es importante visibilizar. Lucía, pero para no quedarnos, digamos, solo con la presentación de su proyecto, ¿dónde la podemos encontrar? Porque sí, yo sé que ya usted abrió la página en las redes sociales. Sí, Cuéntenos. la librería se encuentra en Paraíso de Cartago, del mercado central de Paraíso de Cartago, 200 metros al sur. Nos pueden encontrar en el Facebook como Casa Tomada y en Instagram como Casa Tomada CR. Ahí pueden ver toda la información. Igual en mi Facebook y mi Instagram son públicos, Lucía Leandro Hernández. Yo también estoy, cuando algún cliente tiene alguna duda de un libro, a veces también hago lecturas online. Entonces hay gente que me pregunta recomendaciones de lecturas. Yo también estoy súper dispuesta a dar este tipo de servicios, porque ya le digo, me interesa a nivel cultural la difusión de la literatura en Costa Rica, sobre todo en Cartago, que es provincia, que es una periferia y que está necesitada de espacios para la difusión cultural. Creo que voy más que nunca. Bien, Lucía, no, excelente, de verdad, muchos años, ¿verdad?, de su proyecto y el crecimiento para este proyecto. Entonces, vamos a recordar a nuestros radioescuchas, Casa Tomada, así pueden buscar en Facebook e Instagram. Ahora sí, nuevamente quiero decir a nuestros radioescuchas que estamos conversando con Lucía Leandro, que es música y también
especialista en la literatura. ¿Cómo es la palabra? ¿Literata? ¿Cómo Bueno, es? sí, a mí yo prefiero considerarme siempre como alguien que es aficionada a los libros. Me gusta esa condición porque yo pienso que cuando uno le pone el apelativo de investigador a alguien, creo que como que mata la chispa. Y yo quiero que la chispa de la literatura viva en mí por mucho tiempo. Así que me considero una simple aficionada a la literatura, que de vez en cuando escribo acerca de ella. No, y yo creo que la profesional, ¿verdad? Eso es muy importante. Sí, porque bueno, las herramientas ayudan, ¿verdad? Claro que Ayudan sí. a difundir. Ahora sí, vamos a terminar precisamente con el cuento de Claudia Hernández. Perfecto. Entonces, de Claudia Hernández, del libro de Fronteras, el cuento Mediodía de Frontera. 3 minutos antes del mediodía. Un baño público en la frontera. Mucho calor. Un perro abigarrado y flaco, que viene de lamer orina del baño de los hombres, traspasa la puerta, cuyo rótulo dice ellas. Entra disimulando, aunque está de más hacerlo, porque a nadie le importa que entre un perro macho en un baño de mujeres en la frontera. Además, a esa hora suele estar vacío, así que tiene tiempo para buscar con calma. Cruza el umbral, avanza medio metro, mira, vuelve sobre sus pasos, está asqueado. Ante sus ojos amarillos de perro, hay una mujer con sangre en la blusa y una lengua en las manos. Sabe que la lengua es de ella porque sus ojos aún le tiemblan del dolor y hay marcas de violencia alrededor de su boca delgada. Es suya. Está seguro de eso y también de que se la ha sacado ella misma, porque sus ojos no acusan a alguien. Fue ella. El perro comienza a abandonar el lugar porque una mujer que es capaz de cortarse la lengua es capaz también de acabar con la vida de un perro de frontera. Retrocede. Ella le pide que regrese, que no se vaya, que no la deje. El perro accede ante los ojos temblorosos de ella. La acerca con la pata un trapo para que se cubra la boca y le pregunta por cortesía qué sucedió y quién pudo hacerle eso. Ella, que sabe que él conoce las respuestas, no responde quién, sino por qué. Porque los ahorcados no se ven mal porque cuelguen del techo, sino porque la lengua cuelga de ellos. Es la lengua lo que causa horror. La lengua es lo que provoca lástima, no el cuello. Solo el forense le presta atención al cuello. La gente común y corriente mira la lengua. Aunque se fija también un poco en los zapatos, es por la lengua que se estremece. Y ella no quiere horrorizar a nadie, solo quiere ahorcarse. Comprendo, dice el perro, y en realidad lo hace. Concuerda con ella respecto a la lengua y a lo que le dice después, que los que se ahorcan siempre están solos antes del acto. Es cierto. No sabe él de ahorcados que hayan estado acompañados. Por eso accede a quedarse con ella antes de que deje de respirar. Se sienta a su lado. No trata de disuadirla. No quiere interferir en sus planes. Ella sabe por qué lo hace. No se arriesga a él a interceder para que luego ella lleve una vida de desgracia y lo culpe a él por haberle cambiado los planes. Le pide que no le dé a conocer las razones. Así, si lo interroga la policía, dirá lo que sabe. Nada. Le reserva a ella el derecho de llevarse las explicaciones. Ella se lo agradece. Permanecen un par de minutos en silencio. El silencio deja oír el hambre del perro flaco y abigarrado. Quiere comer. Es la hora de comer. Se reprime y espera. Permanece al lado de la viva que pronto estará muerta. Ella, que escucha los gritos de sus vísceras, saca una navaja del bolsillo, corta en trozos la lengua y se la ofrece. Aún está caliente, buena para comer. Le extiende el primer trozo con la mano derecha, mientras con la izquierda cubre su boca con el trapo que el perro le ha alcanzado. El perro no quiere, desea, pero se avergüenza de desear. Ella insiste y él acepta. Sabe bien la lengua, muy bien. El primer trozo, el segundo, toda. Ella lo observa complacida con su sonrisa sin lengua. Entonces se pone de pie para comenzar a arreglarse. Se cambia de ropa, se limpia la cara, se
sella la boca con pegamento para que cuando se muera no pueda verse el hueco sin lengua. Se la sella con forma de sonrisa. Quiere ser una ahorcada feliz. El perro observa el ritual. La mira ajustar la cuerda a la viga. Le gusta cómo se mira. Y en un arrebato le jura no dejarla sola. Estar a su lado mientras se cuelga, mientras patalea, mientras lucha contra la asfixia. Ella suspira. Si tuviera la boca libre y la lengua puesta, le daría las gracias. Como no puede, lo acaricia como si fuera suyo. Lo abraza, lo oprime contra su cuerpo. Se sube en el retrete para alcanzar la cuerda. Se cuelga, patalea, queda sin movimiento, no respira, está muerta. Llora el perro y permanece a su lado, aunque ella ya no lo sepa. Se queda, mira mujeres ruidosas que entran y ven hacia arriba, se alteran y gritan. No se mueve pese a que entran muchos. La gente lo deja quedarse porque cree que él era su mascota. No lo echan. Él no lo habría permitido. La acompaña hasta que llegan los encargados de descolgarla y se la llevan. Entonces sale en silencio. No contesta cuando le preguntan qué sucedió. No le explica. Solo mira cómo se la llevan en un camión. Regresa al baño de mujeres a lamer un poco de sangre antes de que bloqueen la puerta con cintas amarillas o antes de que limpien. Todavía tiene un poco de hambre. Bueno, con esa lectura yo creo que tan triste, tenemos que terminar nuestra entrevista, pero Lucía, sí, le agradezco por su tiempo y también por su conocimiento, por sus investigaciones, sus anhelos de llevar la cultura y, digamos, todo que lo rodea a Costa Rica. De verdad, la esperamos. Después de COVID-19, aunque bueno, ya tenemos, la tecnología nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Hace 5 años no hemos podido hacerlo, digamos, todo lo que estamos haciendo ahorita. Y de verdad, muchísimas gracias por participar en el programa 245 en este día tan especial, Día Internacional del Libro. No, muchísimas gracias a usted, Caterina. Creo que es importante el trabajo que ustedes realizan en la difusión de la actividad cultural que se realiza en Costa Rica, que se realiza en América Central, que necesita ser visibilizada. Escritoras como Claudia Hernández, que yo sé que son lecturas que pueden conmocionar, creo que son el reflejo de la realidad en la que vivimos los centroamericanos, que muchas veces para algunos es ignorada o es poco visibilizada. Creo que este tipo de literatura, a pesar de que sí pudiera producir un poco de incomodidad, nos acerca un poco también a realidades que viven nuestros hermanos centroamericanos, las caravanas migrantes, las situaciones de pobreza y de violencia que se viven en países como El Salvador, como Honduras, y que también que se están viviendo en barrios marginales, inclusive de Costa Rica. Creo que ese es el papel de la literatura y de la cultura, hacernos un poquito más humanos, acercándonos a realidades que nosotros no vivimos en nuestro propio cuerpo, pero que podemos vivir a través de la literatura y a partir de ahí transformarnos y producir un cambio. Así que también le agradezco mucho a usted, a Radio Universidad y a la labor cultural que realizan día a día. Bueno, muchas gracias, Lucía. De verdad, muchísimas gracias nuevamente. Voy a recordar a nuestros radioescuchas que estamos hablando con Lucía Leandro desde Barcelona. Lucía, músico y música y también especialista y profesional en la literatura. Muchas gracias, Lucía. Voy a apagar la grabación. Un momentito.